En este video vamos a explicar qué es la matriz Pellea y cómo se elabora con un ejemplo. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla para ver de qué estamos hablando. La matriz Pellea se llama matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. Ese es el nombre completo de la matriz. Como ustedes pueden ver, está en la etapa de adecuación. Es parte de 5 matrices de la etapa de adecuación y por lo general es la que causa mayor confusión o dificultad. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es explicarla. Ya, la etapa de adecuación, como lo dice David en el libro, se define en términos de la que realiza la organización entre sus recursos y habilidades internas y las oportunidades de riesgos creados por sus factores externos. Entonces, esencialmente lo que vamos a hacer siempre en la etapa de adecuación es comparar un poco qué recursos y habilidades tengo al interno frente a las oportunidades y riesgos o al entorno externo, esa parte externa que no se controla por parte de la empresa. Entonces, lo que tiene la empresa al interior frente a lo que hay por fuera. Esa es la etapa de adecuación. Y la matriz Pellea, como podemos ver, está allí. Esa es la matriz Pellea. No hay más. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos 4 dimensiones o factores o datos que necesitamos determinar. Los 2 internos es la fortaleza financiera de la empresa y la ventaja competitiva de la empresa. Esos son los 2 datos internos que tenemos nosotros que comparar con los 2 datos externos, que son la fortaleza de la industria y la estabilidad del entorno. Entonces, por un lado, ventaja competitiva, fortaleza financiera interno. Por otro lado, la parte externa, fortaleza de la industria, estabilidad del entorno. ¿Sí? Y lo que hacemos nosotros entonces es, luego de conseguir esos 4 datos o determinar esos 4 datos, los comparamos, ¿no es cierto? En el eje de las X comparamos la ventaja competitiva con la fortaleza de la industria y en el eje de las Y comparamos la fortaleza financiera con la estabilidad del entorno. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que hacer para la matriz Pellea. Tenemos que determinar estos 4 datos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿de dónde los saco? ¿Cómo determino yo estos 4 datos? Podemos ver que la fuerza financiera y la ventaja competitiva, como lo habíamos dicho, es de la parte interna. La fortaleza de la industria y la estabilidad del entorno son de la parte externa. Y David nos dice que podemos determinarlas buscando esta información que está en pantalla, ¿verdad? Fuerza financiera, por ejemplo, podríamos hablar de rendimiento sobre la inversión, apalancamiento, liquidez, capital de trabajo, flujo de efectivo, etcétera. Para estabilidad del entorno, ahí tenemos la lista: cambios tecnológicos, tasa inflacionaria, variabilidad de la demanda, etcétera. Para ventaja competitiva, podríamos tener participación de mercado, calidad del producto, lealtad del cliente, utilización de la capacidad. Y para la fuerza de la industria podríamos ver potencial de crecimiento, potencial de utilidades, de estabilidad financiera, ¿verdad? Lo que podemos hacer, visto que ya venimos y luego obviamente se van a, como dijimos anteriormente, se van a comparar un interno con un externo. Lo que podemos hacer, visto que nosotros ya hemos realizado estudios previos y estamos en la etapa de adecuación, es determinar o buscar previamente por dónde podemos nosotros encontrar estos datos. Entonces, por ejemplo, la fuerza financiera se puede ubicar en la evaluación basada en recursos en el área funcional financiera. Es decir, si yo, cuando hice mi evaluación basada en recursos, fui por áreas funcionales, ¿verdad? Llegué al área funcional financiera y determiné que allí tengo yo una capacidad igual, superior o inigualable o incluso inferior a la competencia, yo ya puedo con eso determinar cuál es la fuerza financiera de la empresa.
En cuanto a la ventaja competitiva, nosotros podríamos fácilmente determinar la ventaja competitiva a raíz del puntaje que obtuvimos en la matriz EFI, porque sabemos que si es que una compañía o una unidad de negocio tiene un puntaje sobre el 2.5 y hasta el 4, que es lo máximo, mientras más alto sea el puntaje de la matriz EFI, significa que tiene una ventaja competitiva más fuerte frente a los rivales, porque para llegar al puntaje de la matriz EFI lo que hicimos es comparar esas fortalezas y debilidades frente a la competencia, ¿verdad? En cuanto a la estabilidad del entorno, nosotros podríamos tomar información cualitativa del análisis Pestel, que nos puede decir básicamente, y si ustedes se fijan, entre los factores que están allí, qué tan estable o inestable está el mercado o la industria, y la fuerza de la industria se podría determinar a su vez a partir del resultado del análisis Porter. Es decir, mientras más competencia haya, la fuerza de la industria va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, en vez de buscar tanta información sobre las fuentes recomendadas de Davy, nosotros podríamos utilizar estos análisis que ya tenemos para determinar los valores y armar la matriz PEYEA que está en pantalla. Entonces, claro, con esta explicación nosotros ya podemos saber en qué cuadrante podría caer nuestra empresa. Si es que cae en el cuadrante superior derecho, entonces el texto recomienda una estrategia agresiva que pasa por las que están en pantalla, ¿no es cierto? Integración horizontal, hacia adelante, hacia atrás, penetración, desarrollo de mercado de producto, diversificación. Si es que cae en el cuadrante superior izquierdo, se recomienda una estrategia conservadora, con las estrategias que están allí. En el inferior izquierdo, una estrategia defensiva, que puede ser recorte de gastos, desinversión o liquidación. Y finalmente, si es que cae en el cuadrante inferior derecho, una estrategia competitiva, que está conformada por esos tipos de estrategias. Entonces, esa es la matriz PEYEA, esa es la explicación más sencilla que se puede dar. El libro nos da una serie de pasos que están en pantalla, ¿no es cierto? Primero dice, bueno, seleccionar un conjunto de variables para definir la fuerza financiera, la ventaja competitiva, la estabilidad del entorno y la fuerza de la industria. Nosotros hemos visto que podemos obtenerlo de la evaluación basada en recursos de la sección financiera, de la matriz EFI, del Pestel y del Porter, ¿verdad? Y después, aquí está cómo hacerlo, ¿no es cierto? Asignamos un valor numérico para las variables que integran FF y FI, otro valor numérico para las otras, y después básicamente lo que se hace es netear o sacar la diferencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar un ejemplo. Entonces, en esta pantalla, en este archivo, lo que van a ver, y este archivo se puede descargar del enlace que está en los comentarios, está pegado un gráfico, ¿verdad? Y a ese gráfico, si hacemos clic derecho y pinchamos modificar datos, va a salir esta hoja de cálculo, donde ustedes pueden ver que tenemos la dimensión. Ahí está, fortaleza financiera, fuerza de la industria, ventaja competitiva, estabilidad del entorno. ¿De dónde debemos sacar esto? La calificación en la fuente, es decir, previamente qué calificación le dimos. Aquí está la clave, más 1 es el peor, más 7 es la mejor, en el caso de FF y FI. Menos 1 es la mejor, menos 7 es la peor, en el caso de ventaja competitiva y estabilidad del entorno. Entonces, lo que uno tiene que hacer es llenar en primera instancia. Como ejemplo, podemos decir que en el EBR tuvo 2 de 4, que es similar a la competencia, entonces le pusimos 2. Que Porter es muy competitivo, entonces le pusimos 4 sobre 5, porque hay mucha competencia, es decir, la industria es muy competitiva.
En la matriz EFI sacamos un valor de 2.3, está bajo la media de 2.5, eso quiere decir que la compañía estratégicamente es débil, no tiene mayor ventaja competitiva. Y en PESTE le hemos visto que, según el análisis, hemos visto más bien inestabilidad. Entonces, tomando en cuenta esos resultados, lo que hacemos es calificar eh, ahora en la PIEA. Entonces, fíjense ustedes en la evaluación basada en recursos, como está 2, es un puntaje malo. Entonces, más 1 es el peor, le hemos dado 2. Porter 4 tampoco es tan favorable para la empresa, entonces no es bueno. Le hemos puesto 2 también. La matriz EFI no es la mejor, entonces tiene un puntaje de menos 6, porque no es bueno. E inestable, que tampoco es bueno, le hemos dado menos 5. Entonces, ingresamos esos valores y automáticamente la matriz PIEA se arma. Cerramos esa ventana y está armado. Se ha generado automáticamente la matriz PIEA. En este caso, cuadrante inferior izquierdo, se recomienda estrategia defensiva, como podría ser un recorte de gastos, una desinversión o una liquidación. Y eso sería básicamente la matriz PIEA. Muchas gracias.